compartir a nivel conceptual lo que yo les quiero decir, que se sigue regando en el ambiente, digamos, el mensaje que ya no vamos a necesitar programar. El programador que les habla ahí es un experto en programación, sobre todo en lenguaje C Sharp, que él trabaja toda la parte de C Sharp. Pero en resumen, lo que vimos del video es que no es cierto pues que se vaya a dejar de un lado la programación, sino que antes al contrario, ahora necesitamos tener más claros todos los conceptos. Por lo tanto, es muy importante hacer una programación bien definida donde yo entienda claramente todos los conceptos para poder permitir que la inteligencia artificial desarrolle los módulos y los componentes con base en las directrices que yo le estoy diciendo. Como decía él, yo necesito que usted, le decía a la IA, yo necesito que usted me haga tales interfaces y esas interfaces deben ser instanciadas desde tal clase, todo eso. O sea, mire que es un tema de lenguaje. La IA les va a entender todo lo que ustedes digan, pero ustedes se lo tienen que determinar tan claramente que pues que ella no tenga forma de malinterpretar la información. Aquí tenemos la actividad del proyecto 7 con todos los entregables. Estos entregables están definidos en la guía de aprendizaje que ustedes saben, estamos avanzando en ella, pero el compromiso mío y el acuerdo que yo quiero que logremos ustedes y yo es que ustedes van a entregar las actividades. Yo voy a hacer un análisis de acá y les voy a decir cuáles actividades. Ay, me está entrando un audio ahí. Me cierran el micrófono, porfa. Gracias, Carlos. Voy a descartar algunas de estas actividades. Voy a ver cuáles hago en el transcurso del día de mañana. Hago eso, pues en la medida pues que me dejen las actividades que nos están desarrollando en el SENA. Pero el objetivo es que ustedes, las que queden, deben entregarlas. Aquí está lo de los módulos codificados, la codificación de los módulos tanto standalone como móvil. Nosotros nos vamos a enfocar en los módulos standalone y vamos a trabajar con la aplicación web. La aplicación web ustedes la están trabajando con Pantalla. el instructor Carlos, ¿cierto? Entonces, de la actividad que ustedes tienen que desarrollar de el instructor Carlos, que es toda la parte del diseño web, ustedes aquí en esta actividad pues, van a hacer este entregable con el código exactamente. O sea que en ese caso ustedes estarían ahorrando un código porque me estarían entregando a mí el código web, porque a mí solamente me van a entregar el standalone. El web, ustedes me lo van a entregar y el móvil, desafortunadamente, pues no alcanzamos el tiempo para desarrollarlo, pero pues queda la claridad, pues que no es que sea demasiado complejo, sino simplemente la herramienta que ustedes van a usar, porque ustedes con Carlos están trabajando frameworks o van a empezar a trabajar los frameworks. Entonces, simplemente si yo quiero pasarme a móvil, pues lo que hago es escoger otro framework diferente que me haga toda la parte móvil. Aquí aparece la codificación de los módulos también. En como el standalone y el móvil. Entonces yo esta jeringosa que les estoy diciendo se las voy a aclarar posteriormente en el próximo video, donde les voy a decir en cada uno de esos elementos cuáles van a ser los entregables. Pero las actividades de las sesiones en línea las vamos a enfocar en el desarrollo de la aplicación, porque a mí me interesa es que ustedes realmente aprendan a programar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en estas actividades. Si me hago entender, muchachos, no les estaba compartiendo la pantalla y ustedes no me dijeron nada. Aquí les comparto la pantalla. Aquí están las actividades de la guía 7, que son los entregables. De aquí, pues unos van a quedar ocultos porque no van a ser entregables, pero el compromiso es que ustedes, a partir de la guía de aprendizaje, me hagan los entregables. Esto tiene que ver con
el informe de trabajo, la parte, las herramientas de versionamiento. Entonces, en el material de formación se habla de Git. Algunos de ustedes ya me han comentado que ya ese material lo empezaron a hacer, que ya tienen su cuenta en GitHub y que adicionalmente ya descargaron el software Git para crear las versiones que queden descargadas en el mismo computador. Estos informes ustedes me los van a entregar en la actividad que estamos desarrollando en este momento en la fase, en la guía de aprendizaje 7. Después de que ustedes hagan eso, no, y en el transcurso del proceso lo que vamos a hacer es desarrollar todos los módulos para los entregables. Yo les voy a desglosar específicamente en cada uno de estos elementos, en un documento les voy a decir en cada uno de ellos cuáles son los entregables que ustedes deben implementar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pero la actividad de las sesiones en línea las vamos a enfocar en el desarrollo del proyecto y en la construcción de los módulos. Vuelvo y les repito, en el caso mío, en standalone con conexión a la base de datos y con el instructor Carlos, ustedes van a hacer la parte móvil del proyecto. Simplemente es conectarse a la aplicación a través de un, puede ser un CRUD o puede ser a través de una API. Vamos a definir hasta dónde nos alcanza el proyecto. La idea es que nosotros vamos a usar un, eh, un framework de backend que se llama Fast API. Ese es el que vamos a utilizar nosotros, se llama Fast API, porque trabaja con Python y porque tiene digamos, los conceptos pedagógicos que nos permiten hacer la elaboración de esto. Para eso vamos a ir organizando la estructura del documento. Para eso la vamos a ir desarrollando y entonces esa es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Entonces me permiten un momentico, yo acondiciono acá porque entonces a partir del proyecto anterior, pues nosotros ya tenemos una conceptualización. Vamos a crear unas reglas específicas que nos van a ayudar a, a, avanzar en la construcción del proyecto, pero de una forma un poco ya más estructurada que nos permita organizar y que adicionalmente se adapte a los estándares actuales de desarrollo de software. Permítame un segundito, entonces, como les digo, vamos aquí a poner el Visual Studio. ¿Listo? Vamos a crear un directorio para la construcción de nuestro proyecto. Vamos a crear. Yo no me voy a encargar por ahora nada de tenerlo en GitHub ni nada de eso. No lo vamos a hacer todavía. Por ahora solamente vamos a crear los archivos y la próxima semana pues ya lo subimos a un repositorio que nos permita tener versiones. Em, Como les digo, la próxima semana, a partir de las directrices que me den, vamos a ver si nos vemos o les dejo un video para que ustedes lo desarrollen. Entonces vamos aquí a decir que le vamos a New Folder, New Window, no, New Open Folder. Vamos a crear un folder por acá en documentos, en la carpeta 2026, Python, y vamos a crear, lo vamos a llamar, pero les digo cómo lo vamos a llamar. Si quieren pueden ir conmigo o si quieren concentrarse, eh, lo vamos a llamar lote gallinas. Lote. ¿Sería parte del que estamos trabajando o en el mismo proyecto? No, no, vamos a hacer un nuevo directorio. Vamos a crear Ok. todo desde cero porque, como les digo, hoy solamente vamos a definir las reglas de desarrollo. Listo. Entonces tenemos em, lote de gallinas. Em, Vamos aquí en lote de gallinas, vamos a crear un archivo. Ese archivo se va a llamar especificaciones, especificaciones.md. Yo creo que se les ve muy chiquito, ¿cierto? Sí, Listo, aquí ya lo tenemos. El archivo se va a llamar especificaciones MD.
por ahora le vamos a dejar ese nombre. Luego vamos a entender que esos archivos, MD significa Markdown, son archivos de reglas, ¿no? Ustedes los ven en HIT, esos definen exactamente unas reglas para que la IA entienda la información. Entonces vamos a ir creando las especificaciones, ¿cierto? Entonces, para los títulos vamos a poner tres numerales. Entonces decimos especificaciones, especificación, y si quiere le ponemos digamos, la abreviatura que es SDD, que significa Spec Driven Development. Eso significa esto. Si tocamos aquí un guioncito para que él entienda que estamos separando esas dos cosas. Listo. Entonces le vamos a poner dos numerales y decimos nombre. Yo creo que es al contrario. Bueno, dejémoslo así. Nombre del sistema y le vamos a poner sistema. Vámonos así. Yo le puse ese nombre. Sistema de gestión de lotes de gallinas. Es el nombre del sistema, ¿cierto? Les decimos uno, propósito. Y le decimos construir una aplicación de consola que permita. Por ahora lo vamos a hacer de que permita lo siguiente, ¿cierto? Entonces ponemos, vamos a hacer asterisco, crear lotes de gallinas. Entonces, ustedes van haciendo memoria de lo que nosotros hicimos en la actividad y se van a dar cuenta que eso es todo lo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Crear lotes de gallinas. Sino que nosotros, como nosotros simplemente creamos la clase, o sea, nosotros no hicimos el proceso a través de una interfaz que me dijera un menú que me determinara que voy a crear un lote de gallinas, sino que lo que yo hice fue crear una instancia de la clase que hiciera el proceso como si simular como si estuviera creando un lote de gallinas, ¿cierto? Registrar producción semanal. Este es con toda la ortografía del caso. Calcular índice de producción. Pues ustedes van haciendo memoria ahí, ¿cierto? Estas especificaciones son las mismas que nosotros definimos cuando desarrollamos el proyecto y que así como Miguel está haciendo, yo lo estoy adaptando, creando nuevas cosas, yo lo ajusto a los requerimientos del proyecto que yo definí, a los requisitos que definí en un principio, ¿cierto? Y por último vamos a hacer una persistencia, persistir en información y vamos a usar una base de datos que se llama SQLite, una basecita de datos livianita, que es la misma sintaxis y funciona igual que MySQL, ¿cierto? Entonces, ese es el propósito del desarrollo que voy a crear. Dame un segundito acá. Déjame que se me...
Listo, perfecto. Lo segundo que vamos a definir acá es un contrato de entrada. ¿Qué es un contrato de entrada, muchachos? Simplemente un contrato de entrada es una especificación, ¿cierto? Y define cómo el sistema debe recibir los datos e instrucciones desde el exterior. O sea, ese contrato de entrada me va a permitir decir cómo voy a recibir los datos a través de la herramienta que nosotros vamos a usar, que es la línea de comandos. Entonces, aquí en la parte superior, gestión de lotes de gallinas, aquí le debemos poner a él, decir que es CLI, que es la línea de comando, ¿cierto? Y le ponemos SQLite, que es la base de datos. Con eso es que vamos a hacer la persistencia, que es simplemente cómo tenemos acceso permanente a los datos que no se pierden como hemos hecho hasta ahora con la persistencia se creó para evitar lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy con nuestros programas que cuando los paramos se pierde toda la información que hemos ingresado. Entonces la persistencia lo que permite es garantizar que yo pueda tener acceso permanente a esos datos. Eso es lo que requiere, ¿cierto? Entonces, del contrato de entrada tenemos un elemento que se llama crear lote. Y ese lo podemos definir de la siguiente manera. Decimos ID, un ejemplo. Simplemente ahí lo que yo hago es crear un ejemplo del modelo como lo quiero desarrollar. Entonces yo digo LL001. Así quiero identificar el ID y el número de gallinas. Número gallinas. Miren que toda esta la información que yo antes lo había hecho en la en la base de datos, no, en los objetos que creamos, ahora los estoy organizando como contrato de entrada para saber cómo van a ser los ingresos y las salidas de los datos. Y simplemente digo que en este caso diría que son 100 gallinas, ¿cierto? Otro proceso que quiero poner en el contrato de entrada es registrar huevos. Desde una vez ustedes vayan registrar huevos. No esté con minúsculas, lo voy a hacer así. Vayan analizando esto, cómo ustedes lo ajustan en su mente y en sus proyectos a la manera en que ustedes lo consolidan, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decir también registrar los huevos H001, ¿cierto? Y ese sería el registro de huevos, ¿cierto? Y huevos 650, un ejemplo, ¿cierto? Como les digo, eso es como si fuera un ejemplo de los procesos de contrato de entrada. ¿Por qué? Porque hasta el momento, pues lo otro que yo único que he definido que me va a hacer el sistema es que yo pueda crear lotes y registrar los huevos dependiendo de las semanas que tengan los animales. No hemos hecho absolutamente nada más, pues esto se irá, estos contratos de entrada y estos contratos de salida, que es el que sigue, pues se desarrollan con base en el modelo de negocio que tienen ustedes de su proyecto como tal, ¿cierto? Yo lo hice así sencillo para que ustedes lo pudieran seguir conmigo y hacerlo más fácil de que usted lo pueda migrar, ¿cierto? Entonces, aquí en el contrato de salida, vamos a hacer un ejemplo de salida dinámico dependiendo de la ejecución. Ejecución. Y vamos a usar uno de los instrumentos que usamos en el ejemplo antes, que es una colección, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las colecciones? Dice así, lo vamos a poner así. Entonces definimos la colección, entre comillas decimos ID, lote,
dos puntos y entre comillas L001. Se separan con comas cada uno de los elementos. Esto, recuerden que si ustedes ven el video anterior, ustedes van a ver exactamente lo mismo, ¿cierto? Semana actual. ¿Para qué necesitábamos la semana? Chicos, ¿para qué necesitábamos la semana? La semana, la actual, para identificar primeramente cuándo comienzan a poner. Exacto, y cuándo empezamos a contabilizar la producción de huevos y cuándo tenemos que mirar el límite porque ya están cumpliendo edad de ciclo, ¿cierto? Total huevos, total huevos, pues un ejemplo es 20.000. Listo. Porcentaje de postura. ¿Para qué era el porcentaje de postura? El porcentaje de Chicos, postura para definir la rentabilidad de la camada del lote. del lote, ¿cierto? Y activo, que era un booleano, simplemente me decía true o false para saber si el lote como tal sigue activo o si cuando yo ya veo que el porcentaje está por debajo de 80, que ya el lote no es rentable, pues entonces hacer el descarte, ¿cierto? Entonces aquí ponemos, miren que estos son estándares, especificaciones, decimos importante, estos valores no son fijos, representan un estado posible del sistema, ¿cierto? Pues simplemente una ejemplarización que me va dando, que me va mostrando más o menos qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Aquí vamos a representar un flujo. Después de esto, en el cuarto punto, vamos a poner lo que se llama el flujo lógico. ¿Cómo interactúa la información en el sistema? Entonces, en un lado está el usuario, ¿cierto? El usuario se comunica con la interfaz de comando, ¿cierto? Esta me lleva los datos a un servicio, bueno, así, service, que está dentro de un dominio en el cual tengo alojada una base de datos, database, database, ¿cierto? Entonces, el servicio está alojado en un dominio que contiene una base de datos. Ese sería pues como el flujo de la información, ¿cierto? Yo no me conecto directamente, el usuario no se conecta directamente con la base de datos, sino que lo hace a través de una interfaz de comandos y esa interfaz de comandos se conecta con el servicio está alojado en un dominio y ese mismo dominio se conecta con la base de datos, ¿cierto? La quinta regla que vamos a definir se llaman criterios de aceptación. Y ahí empezamos. Crear lote y almacenarlo. Y almacenarlo. Segundo, registrar huevos correctamente. Tercero, persistir en
la base de datos. ¿Para qué? Para garantizar que la información esté, esté almacenada, ¿cierto? Otro criterio que debo tener es que puedo consultar el resumen del lote. El resumen del lote. Y otra regla que debo definir acá, debe ser un flujo completo y funcional. Listo. Estas reglas, chicos, yo les digo una cosa. Bueno, aquí hay que definir otras cosas, por ejemplo, em, es que esto se hace en otros especificaciones, pero por ahora las vamos a dejar así. Si yo fuera a definir esto, como les digo, tengo que crear otros conceptos, pero tendría que definir el lenguaje en el que va a ser utilizado, la versión, dónde va a quedar almacenada la información, todo eso. Por ahora solo estoy definiendo estas reglas y yo pudiera en algún momento dado venir acá a Codex o el chat y decirle, ah, pero espere, yo guardo esto, ¿cierto? En, en modo plan. ¿Qué es modo plan? Es que no me ejecute nada de lo que hay ahí, solamente analice en modo plan cuáles son los diferentes procesos, todo eso. No, en modo plan quiero que revises el archivo y me diga qué es, qué significa toda esa información. Aquí ya estoy usando un plugin que se llama Codex dentro de ChatGPT, de Visual Studio Code, que se conecta con la versión plan y, y me saque la información. Miremos a ver. Solo les quiero mirar, quiero que miren eso. Mira, me lo leyó, chicos. Quiere construir una CLI con SQLite donde el usuario pueda crear lotes de gallina, registrar producción de huevos, semana de cuareja de información y consultar un resumen con indicadores como total de huevos, semana actual y posturas de postura. Hay algo caracteres raros, no está leyendo las especificaciones, pero porque él no entiende las tildes, ¿cierto? Eso es, bueno, él tiene ese problema, pero lo entendió, ¿cierto? Nombre del sistema, llama sistema de gestión sea una aplicación de consola, no una web y usará SQLite como base de datos. Propósito, define las funciones principales, contrato de entrada para registrar huevos. Para registrar huevos probablemente vendría a usar el ID lote, por ejemplo, y no un ID como HCR. Bueno, listo, vea, él hasta me pone los ajustes y me los puede modificar. Listo, describe un flujo interno con la consola, CLI recibe comandos, el service coordina la lógica, el domain tiene las reglas del negocio y database guarda la consulta en SQLite. Vea, ya es un sistema distribuido donde las responsabilidades se dividen. Yo les hablé la semana pasada de eso. Yo tengo que aprender a separar las responsabilidades y no dejar todo al mismo proceso. Criterios de aceptación, vea mínimas para considerar el sistema terminado, persistir. Es un archivo de una guía de un sistema, todavía no es una especificación completa, pero ya define el objetivo, entrada, salida, arquitectura esperada. Mire, solamente con hacer eso, chicos, ¿cuánto nos demoramos haciendo eso? Y él ya lo está entendiendo como la estructura del proyecto.
¿Estamos de acuerdo, chicos? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, entonces, como les digo, hoy solamente vamos a dejar, por el día de hoy solamente vamos a dejar la estructura organizada. Vamos a crear aquí un folder, crear un folder que lo vamos a llamar domain, ¿cierto? Ahora sí vamos a usar los nombres como son. Ya aquí estamos hablando de dominio, ¿cierto? Domain. Vamos a crear otro que se llama no, pero es que me lo creo. Bueno, ahora lo modifico. Infraestructura. Voy a dejarlo todo en listo, infraestructura. Cambiar el nombre. Infraestructura. Que va a contener la base de datos. Vamos a crear otro folder que se va a llamar Services. Eh, yo voy a dejar, por estándar, voy a dejar todo en minúsculas, ¿sí? El infraestructura también lo voy a renombrar y le voy a poner. Miguel, ¿cuál es el comando para editar sin tener que darle clic derecho? Lo selecciono de la F12. F12. Listo, gracias. Tú eres mi guía de, tú eres mi guía de comandos. Es muy importante que ustedes se aprendan eso. Disculpen, a mí sí se me va olvidando, pero al ratico me acuerdo. Domain, Infrastructure, Services y CLI, la parte de la interfaz de comandos. CLI. Listo. Dentro de cada uno de ellos vamos a crear los archivos que nos van a permitir hacer el proyecto, ¿cierto? Entonces en CLI vamos a crear un archivo que se llama menú.py. Él automáticamente reconoce que son archivos de Python. Si yo tengo, acuérdese que tengo que tener las extensiones de Python, ¿cierto? Entonces yo las voy creando y él ya después ya me reconoce los archivos y todo. Y todo lo que yo necesite para ejecutar desde la línea de comando, él me lo hace. En infraestructura, bueno, en domain, vamos a crear un file que se llama lote.py. Aquí estamos distribuyendo las tareas. Vamos a crear en servicio, en infraestructura, uno que se llama db.py. Y este es el que vamos a hacer por último, donde vamos a hacer la conexión a la base de datos. Y tenemos en servicios, aquí en servicios vamos a crear un archivo que se llama loteservice.py. Ya, entonces, esta es la estructura que nos va a quedar. Yo les voy aquí a mostrar una imagen cómo queda gráficamente, pues cómo queda para que ustedes la puedan identificar. Esperen un segundito, le pongo más tamaño y bueno, y se las, Yo me había adelantado un poquito como en la sesión anterior, pues dejó en los comentarios de la grabación sí, que viendo el tema de la separación de archivos y esto, yo lo habría separado en tres, en dominio, en CLI y en persistencia. pues digamos que está bien, pero de todas maneras, en el modelo siempre tienes que tener separado la parte de dominio y la de servicios y la infraestructura, que es la de la base de datos. O sea, la idea es tener todo. Esto se asemeja un poco
al modelo vista controlador. Es un poquito similar. La idea es que se basa en un patrón de diseño. Entonces tú tienes que llevar la estructura a organizarla para que definan un patrón de diseño. Ustedes, la mayoría, ¿cuál fue el patrón de diseño que usaron o escogieron? Yo usé MVC. Listo, entonces si es MVC, entonces ustedes le van a decir al sistema, porfa, organícemelo en el patrón MVC y ya. Eso ustedes simplemente pues lo escogen. Yo lo estoy haciendo de esta manera para que nosotros vamos a entender desde el modelo cómo se hace la separación de tareas, de la lógica del negocio que me permita hacer em, que sea un poco más entendible. Vamos a... No, es que aquí lo que pasa es que lo que pasa es que ne- yo necesito que usted me den placitos hasta esta semana, ya con esta estructura separada. Hagamos una cosa, Miguel, síguelo haciendo con tu modelo, a ver cómo, cómo te queda funcional, ¿cierto? Porque igual como te digo, yo ya después de haber hecho esto, mira, después de haber hecho esto, toda esta estructura, yo vuelvo a las especificaciones y entonces basado en la estructura creada, en la estructura creada, eh, analizar la, la, ¿cómo lo digo? No sé, a ver, es que yo todavía analizar el modelo y dar un diagnóstico. Listo, listo. Él siempre me va a dar recomendaciones, chicos, vea. Él siempre me va a dar recomendaciones, pero vea, la estructura está bien pensada, pero el modelo todavía no hay, ¿cierto? Están vacíos los archivos, ¿sí? Y si yo le digo a él, él me construye todo eso, ¿cierto? Ahora mismo tienes carpetas, sí, exacto. La idea es, está bien, diseño inicial, significa que cada capa debería tener una responsabilidad clara. Menú PI, mostrar opciones, pedir datos al usuario, service.py, coordinar casos de uso como crear lote, registrar huevos, consultar resumen. Data domain lote.py representa el lote y las reglas del negocio, por ejemplo, calcular el porcentaje de postura y conectar con la base de datos. Vea, este es un modelo de separación de responsabilidades mucho más, va por buen camino, todo eso. Está una entidad, una tabla para la producción, listo. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en la próxima sesión, que yo creo que va a ser el día viernes. No sé si ustedes pueden el viernes a las 6 de la tarde Yo no. y a las 7. No, pero entonces tenemos los jueves a las 7. El jueves a las 7 sí podemos. En mi caso sí, no sé mis compañeros. Yo sí puedo. Listo. Ah, bueno, entonces, Instructor, por WhatsApp le pasé sí, la dice. que tenía en flujo, el flujo que tengo más o menos construido. Todavía no lo he terminado, me faltan.
unos detallitos, pero es lo que llevo hasta ahora del flujo. Sí. Listo, entonces yo le voy a pegar una miradita, Miguel. Yo le voy a pegar una mirada. Dime, Carlos. También le puedo enviar el mío, pues yo lo estaba, digamos, haciendo con base a lo del proyecto también. Sí, sí. Listo, ¿le puedes enviar por el correo o por el WhatsApp? Mándamelo por el WhatsApp. Yo lo, yo Ah, lo bueno, señor, listo. miro, yo lo miro Listo, antes del jueves. listo, gracias. Listo. Ah, bueno. Entonces, yo mañana les publico el video, este video, pues para que los compañeros lo vean. Necesito que al menos ustedes el día jueves me tengan organizada esta información así. Y tú me entenderás, Miguel, y tú, Carlos, que están haciendo otro proyecto, me entenderán que vamos a hacer un proyecto genérico entre todos y ya ustedes lo adaptan al proyecto de cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos de mi grupo no está tan alejado, porque la verdad sí nos sirve la mayoría de las cosas de que prácticamente la misma idea. Sí. Ah, bueno, perfecto. Mucho mejor, muchachos. Mucho mejor. Entonces, vamos a dar por terminada hoy la actividad. Ahí les estoy enviando al correo, les estoy enviando, vea, al WhatsApp les estoy enviando el video que vimos al principio para los que los otros compañeros lo miren. Y entonces, va creando esta estructura para que el día jueves entonces avancemos en eso. Entonces, el jueves yo les doy la claridad sobre cuáles son los entregables que al fin les voy a recibir y ya con los entregables pues damos por aprobada la sesión, pero me interesa más es que terminemos un proyecto completo. ¿Listo, muchachos? Perfecto. Bueno, muchachos, entonces descansemos por hoy que estamos muy golpeados futbolísticamente. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, un abrazo y mucho ánimo. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Chao. Una excelente noche, hasta luego.